La doctora Silvia Portillo es patóloga y epidemióloga del Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax. Doctora, gracias por estar con nosotros esta noche. Tenemos una agenda que desarrollar con la doctora que hemos comenzado el lunes, continuado el miércoles y cerramos hoy viernes con 3 preguntas fundamentales. La primera de ellas fue el lunes. ¿Está controlada la pandemia? La doctora explicó bien la situación, qué se debe hacer para tenerla controlada y la respuesta al final fue que evidentemente no. El miércoles hablamos sobre si el sistema de salud está listo para enfrentar lo que sigue. La doctora también explicó cómo se debe, cómo debería estar listo el sistema. Sí, lo que debería de. Lo que debería de hacer para estar listo el sistema para enfrentar lo que sigue. También la respuesta fue no. La pregunta de hoy es, ¿se vigilan los contagiados y sus contactos? Antes de esa respuesta, yo tengo aquí 3 preguntas para la doctora. La primera de ellas, ¿qué opina de eso de que finalmente hay informaciones que nos dicen que son 6,000, entiendo que el dato más cercano es casi 11,000 pruebas, 11,000, 12,000 pruebas PCR, muestras PCR, que fueron tomadas en distintas ciudades del país, en diferentes hospitales, centros de salud, etc. Finalmente no se procesaron. Múltiples razones para eso, y eso ahora le permite a las autoridades decir que no hay mora y que es muy probable que las pruebas que se están procesando son más recientes, evidentemente, y el resultado puede ser que esté quizás en 48 horas, 72 horas, y no como antes que se tomaban casi como 15 días, si no es que más. ¿Qué criterio le merece eso, doctora? Bueno, realmente un poquito de desencanto porque yo soy patóloga, a mi cargo está un servicio que tiene laboratorios, y nosotros también recibimos muestras, también tratamos de conservarlas, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que pueden suceder. Y yo creo que aquí el problema ha sido que todo esto se ha venido a desencadenar mucho tiempo después. O sea, algo importante en los laboratorios, los servicios de laboratorio, es que todo tiene que ser oportuno. Entonces, estos problemas que se venían teniendo se debieron de haber ido exponiendo para encontrar soluciones en forma oportuna, ¿verdad? Ese laboratorio es público, todos lo sabemos ya, que no estaba preparado para enfrentar una pandemia. Entonces, ese era el primer problema, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué se hizo? No sé qué. Y hay que ser claros, en los laboratorios hay que ser claros, porque si no se crean falsas expectativas. Entonces, aquí el problema es que hay una expectativa de pacientes, de familiares, que están esperando resultados y que ahora se sienten desconcertados, disgustados o no sé qué reacción va a haber ante esto que le dicen, bueno, su prueba jamás llegó y ya creo yo que está botada. Entonces, eso es lo doloroso, que a la gente hay que darle una respuesta. Mira, la gente entiende cuando hay problemas, cuando una cadena de frío, pues uno tiene que decirlo de frente. Señora, su muestra se arruinó porque tal cosa nos pasó con el contenedor, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es la lección aquí, que uno debe aprender a decir las cosas tal como están, de bien o de mal, en el momento oportuno, para encontrar soluciones oportunas y no crear expectativas falsas. Y también porque ahí hay también decisiones médicas que se tomaron y que tienen un impacto en la vida de las personas, ¿verdad? Sí, creo que sería ético que los responsables de los laboratorios de virología, de la CESAL, nos digan la verdad finalmente, no que tapen bache, no que traten de ocultar, no que sí pero no, que no pero sí, que tal vez, que esto, o sea, lo que usted plantea, doctora, creo que hay una enorme responsabilidad, se falló mucho, evidentemente, la cantidad de pruebas que nos reportan a diario es tan baja. Yo he dicho aquí que lastimosamente y muy a mi pesar, este tema de las pruebas ha sido un fracaso hasta el momento, y que lo correcto es que nos dijeran, mire, pasó esto, y no que nos estén ocultando la verdad, como que nos quisieran ver la cara, ¿verdad? Es decir, a estas alturas ya esto ya no es posible. Ahora, yo quisiera aportar algo para que la gente tenga una idea correcta y real de las cosas que pasan. Miren, se habló mucho estaba escuchando yo, quiero que no se confunda el tema de lo que fueron kits que se perdieron, porque son biológicos que también venían y se humedecieron y la temperatura. 250,000 pruebas. Eso es diferente. Así es. Eso es diferente. O sea, un tema es que el reactivo biológico se pierda, porque es biológico, por una mala cadena de frío o por otros problemas, y otra es que las muestras de los pacientes que son biológicos
se pierdan. Entonces, en este momento lo que estamos hablando es que se descartaron las muestras que se habían lo que se había tomado, el hisopado que se tomó ahí se perdió. Exactamente. Sí. Entonces, eso era previsible. O sea, yo, como le digo, yo que vivo en ese ambiente, pues no es el mismo tipo de laboratorio, lo aclaro, pero sí yo conozco, ¿verdad? A nosotros también nos pasa, nosotros conservamos las muestras diferentes, pero sabemos, algunas en fresco, y hay que tener una cadena de frío para que reaccionen, hay que tener una cadena de frío para que se conserven. Entonces, doctora, ¿por qué no decirlo? Doctora, exactamente, ¿por qué no decirlo? Porque no nos dicen la verdad. Bueno, doctora, ¿qué le puedo decir? Tenemos 2 semanas que el laboratorio de virología de San Pedro Sula no está procesando pruebas. ¿Por qué? Porque está contaminado. Y yo no quisiera, obviamente, especular de cómo se contaminó, ¿verdad? Pero no está procesando pruebas al final. Comienzan las pruebas que se toman en la zona norte y en las otras ciudades y departamentos que iban al Laboratorio Nacional de Virología en San Pedro Sula, las están comenzando a procesar allá y luego las mandan vía terrestre aquí a Tegucigalpa para que aquí se terminen de procesar. O sea, pareciera como, no sé si es que hay algún intento de concentrar nuevamente aquí en el laboratorio de Tegucigalpa todo, cuando lo que debería ocurrir es lo contrario, tener más laboratorios en diferentes lugares procesando muestras PCR, pero no terminan de solucionar ese problema, doctora. Mire, yo quisiera explicarle una cosa. Yo no creo que haya una intención de concentrar, porque pues la intención y la estrategia ha sido buena, más bien de crear 2, cuando originalmente nosotros lo vimos en el POA del Invest que usted mostró aquí, cómo realmente solo pensaban en potenciar 1, sí, ¿verdad? Que ya se veía. Pero me llama la atención que tiene 2 semanas de estar contaminado ese... No, entonces le voy a explicar eso. Eso es el problema. Mire, uno es el problema que ahora la gente ya no va a confiar en cadenas de frío cuando escucha lo importante que es en el hecho que le trasladen una muestra. Entonces eso crea una desconfianza y probablemente estén trasladando bien las muestras. Vale. Pero lo otro que sí a mí me extraña un poquito es que estén tardando tanto tiempo en descontaminar un laboratorio, porque los laboratorios no tardamos tanto en descontaminarlo. O sea, hay formas de descontaminarlo en 24 horas. Le van a hacer 2 semanas, doctora. Entonces, le estoy diciendo que yo, es decir, personalmente me comuniqué con autoridades, con personas que saben de esto, y me dicen, no, está contaminado, hoy. Ahora, pero es como le digo, yo quisiera que, porque crea mucha incertidumbre, entonces en tiempos de pandemia no se puede crear eso es una tragedia más. Que porque explicaran, ¿verdad? Bueno, es una contaminación y que no tenemos cómo descontaminarlo, es válido, porque a veces son reactivos muy especiales. O el aparato en esa contaminación hay que desarmarlo y entonces va a costar reconstruir. Entonces hay que explicar ¿Era por qué, válido ¿verdad? también desechar esas muestras de PCR que finalmente se desecharon, doctora, porque o no respetaron la cadena de frío o porque ya había pasado determinada cantidad de tiempo y las muestras ya el resultado no iba a ser confiable? Mire, yo creo que sí es válido y es ético porque se lo digo como una persona que maneja Digo, muestras. ¿desecharlas? Sí, pero lo que pasa es que se desecha bajo un procedimiento legal. Vea, en ese procedimiento legal usted establece el listado completo de todos los individuos, en este caso que es un laboratorio que coge muchas muestras de diferentes lados, usted hace un listado, establece de dónde se origina, incluso el médico que las envía, bueno, por supuesto el nombre del paciente, y lo comunica a esas personas que están esperando. En nuestro caso, por ejemplo, en mi área, lo comunicamos al médico, ¿verdad? Y algunas veces incluso a los pacientes si lo requieren. Eso es lo ético, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también no sería correcto procesar una muestra que uno tenga la duda de que está mal conservada, ¿verdad? Porque daría un resultado que podría ser o falso negativo o un falso positivo, porque también funciona de esa forma, ¿verdad? La otra pregunta, doctora, es, las autoridades de salud han anunciado que van a incorporar la prueba de antígenos, que se toma, ya sabe usted, la muestra como una PCR, pero se procesa como una prueba rápida, como método de diagnóstico de COVID-19. Sí. ¿Qué opinión tiene? No, eso es excelente. Yo he estado leyendo a raíz de que aquí se planteó y usted se aceptó pues, que le metieran un hisopo en la nariz. La verdad es que esa es la estrategia mundial, ¿verdad? Estados Unidos lo tiene ya como parte de los estándares y yo lo he dicho, lo repito, ¿verdad? Tenemos que concluir en que tener 4 pruebas de diagnóstico, 2 de antígeno que confirman caso y 2 de anticuerpos que marcan a un sospechoso es ideal, es fabuloso. La estrategia de diagnóstico está montada, solo nos falta echarla a andar como se debe.
haciendo pequeños grupos o en pequeñas poblaciones, en muestreos que sean estadísticamente significativos, y con eso tendremos la certeza de cuánto hay en el país de COVID, dónde está concentrado y en qué lugares tenemos que entonces enviar a que acudan para la contención, ¿verdad? Y las diferentes estrategias de contención, que como le digo, yo creo que ya hemos recorrido 6 meses y ya tenemos una idea bien clara. O equipo de respuesta rápida, o un triaje móvil, o un triaje casa a casa, o una brigada, un equipo de salud familiar. Pero el punto está en que solo es de echar a andar la maquinaria. Solo es de que se haga. Sí, solo es de que se haga, ¿verdad? Y lo otro, quiero mostrar una fotografía de una ambulancia del Cuerpo de Bomberos hoy en Roatán. Me causó tremendo impacto también esta fotografía que voy a mostrar. Prácticamente están trasladando de 3 en 3 los pacientes COVID al hospital de Roatán. Este es el interior de una ambulancia. Bueno. Esto es de hoy. Sí. Esto es de hoy. Aquí hace 2 meses, doctora, hablábamos sobre Roatán y viera la situación que están atravesando esa población en este momento. Y yo vi esa fotografía hoy y dije, ¿cómo es posible que se haya permitido que esta situación llegara a este extremo cuando desde julio estábamos advirtiendo que esto podía pasar? Bueno, ¿qué es lo crucial, doloroso o sensitivo de este asunto? Porque digamos lo están trasladando y se ve que ya tienen cupos o están redistribuyendo los pacientes, pero el problema con esta enfermedad es que avanza, o sea, tenemos solamente prácticamente unos 21 o 25 días en cada paciente para evitar que llegue a una unidad de cuidados intensivos o que muera. Entonces, ¿qué pasó con estos pacientes o qué pasa con estos pacientes que se están trasladando en este momento? Están complicados ya porque a tiempo no llegamos. Entonces, eso es lo doloroso. Esa es la contención, ¿verdad? Sí, la contención. Identificar el virus y contenerlo, ¿verdad? Sí, o sea, ese es el trabajo que nosotros hemos insistido tanto que se debe hacer. Las brigadas para eso son, para identificar dónde están los contagiados, sintomáticos o asintomáticos, y detenerlos ahí. Y a mí me preocupa mucho... Para evitar que ocurra esto. Sí, a mí me preocupa mucho, como digo, qué tan avanzada está la enfermedad en cada individuo, porque, que es una parte ya pues clínica, ¿verdad? Porque eso va a demandar oxígeno. Aquí ya se vio que el oxígeno es crucial en esta enfermedad. Sí. Entonces, no sé cuánta disponibilidad real tendrán de oxígeno. Parafraseando un poco al doctor Valerio, nunca se me olvida decir, hay que hacerle pressing al virus. Sí. O sea, irlo a atacar allá, a su cancha, no esperar que llegue y nos complique a nosotros. Y el doctor Sierra Hoffman decía también aquí en el programa, hay que jugarle con los tacos de frente, decía así agresivo, para frenarlo. Pero desgraciadamente no ha sido así. Esperemos que en el caso de Roatán, que la situación más difícil que se está viendo en este momento en el país, se pueda hacer un abordaje rápido, como en efecto yo entiendo que ya se está procurando hacer y que sobre todo dé resultado, ¿no? Yo creo que Roatán tiene un peligro sobre los otros 2 lugares que se ha visto que son aislados, sobre, gracias a Dios, y Mapala, que Roatán es un foco de turismo internacional. Entonces ahí vamos a tener que enfrentar a la población local contagiada diseminando, a la población local que se dedica a prestar servicios de turismo, va a contagiar al turista que venga. Y el turista que viene, que no sabemos cómo viene, si en un barco se contagia y viene a contagiar más nuestra población. No, y a ver si va a venir esos barcos también, porque así también, con estas noticias que trascienden. Pues también, pero... quién sabe vayan a venir, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Vigilancia de contagiados y contactos. La pregunta de hoy es... ¿Se vigilan los contagiados y sus contactos? Bueno. Porque es lo que hablamos hoy, ¿verdad? Es decir, en Roatán hablamos que eran, aquí tengo el dato oficial, son casos confirmados. No, esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces dice la doctora, vigilancia organizada. ¿Qué implica esto? Notificación diaria de los casos sospechosos y nuevos casos, del total de pruebas realizadas y de los fallecidos. Vigilancia mejorada de los grupos vulnerables. Si lo puede explicar, por favor. Mire, esta pregunta viene a resumir todas las estrategias que se deben seguir para una pandemia, ¿verdad? Y les recuerdo siempre, estos son los lineamientos que OMS establece para que se analicen en una mesa intersectorial, nacional o local, para establecer en qué fase se puede ir abriendo, o si vamos a permanecer en una fase y no abrimos. Entonces, en este caso, tenemos que examinar, como solo nacionalmente tenemos una cadena, ¿verdad? Yo pues apoyaba mucho de que cuando se organiza un grupo de lucha contra COVID local, sectorizado,
se comunican los datos, porque eso es lo que se dice ahí, notificación diaria de los casos sospechosos y nuevos casos del total de pruebas realizadas y de los fallecidos. ¿Y a quién se comunican? A la población, a las autoridades que toman decisiones, a los colegas que están en primera línea. Entonces, eso es, lo que hemos estado viendo en la cadena es eso, pero tiene que ser por sectores. ¿Por qué? Porque hay sectores en que usted no puede, por ejemplo, Roatán no se debería de abrir, ¿verdad? Por eso. Pero entonces miremos otros municipios donde tal vez no hay casos, entonces ya sí se puede abrir. Claro, ampliamente. no, Roatán es imposible, ¿verdad?, que eso ocurra. Eso es bien difícil. Sí. ¿Verdad? Vigilancia de contagiados y contactos, investigación de los casos, seguimiento de los contagios y sus contactos estrechos, 80% nuevos casos positivos. Eso es un estándar que establece OMS, de que cuando se establece ya, se identifican, ¿verdad?, en esos sospechosos o esos contactos, los contactos especialmente, digamos que se identifica. ¿Los contactos en la familia? Sí, exactamente. Digamos que yo salgo positivo en mi casa, ¿verdad? Entonces, en mi casa hay 5 personas más. Entonces, o en mi vecindario hay 100 personas más. Entonces, 80 de esas personas tendrían que ser seguidas. O los casos que hemos tenido, gente que va al mercado, se contagia y vuelve a su pueblo, ¿verdad? Y entonces, en el pueblo empieza a platicar con 50, 80, 60 personas. Entonces, el 80% de esas pláticas, porque le preguntan con quiénes platicó, tienen que ser seguidos, ¿verdad? Y a eso se refiere, que hay un sistema preparado para abrir, es aquel que es capaz de seguir a todos esos 80% de contactos de esa persona. Aislamiento del 90% de sospechosos. Ah, bueno, entonces ya, si usted ya tiene a alguien que es sospechoso por prueba rápida, ¿verdad?, que es un marcador de prueba de sospecha, entonces tiene que tener la capacidad de aislarla o en sus casas o en un centro de aislamiento. Acción oportuna de los equipos de respuesta rápida. Eso tiene un tiempo. Eso OMS establece en ese documento que en 24 horas después de que ha sido notificado que existe un brote o una persona contagiada en tal lugar confirmada por laboratorio, ¿verdad? Entonces tiene 24 horas para acudir inmediatamente a esa comunidad, a esa familia, a ese vecindario, a identificar esos contactos que van a seguir, esos sospechosos que van a identificar también y que van a aislar. Rastreo de contactos. Rastreo del 80% de los contactos de los nuevos casos, ponerlos en confinamiento por 14 días y seguirlos hasta que le den de alta. Sí, eso se parece a lo otro anterior, pero aquí se refiere a que vamos no solamente a aislarlos, a tenerlos ahí encerraditos, sino que vamos a estarlos llamando o visitando. Eso fue lo que hizo Costa Rica muy bien, que hasta por WhatsApp les llamaban todos los días cómo va, cómo sigue. ¿Por qué? Porque es ahí donde usted identifica quién se le va a complicar. Y tiene que estar por lo menos 14 días porque recuerde usted que la enfermedad en 14 días más o menos ya se puede pensar y puede saberse si se va a complicar o no. Y porque también después de 14 días ya baja la carga viral y ya no va a ser contagioso como para que no vuelva a trabajar, ¿verdad? Siempre y cuando no vaya a un hospital. Siempre y cuando la situación no implica ir a un hospital. Claro. Entonces, pues claro, paciente. porque si usted identifica que se complica, sí, y lo está observando, o sea, usted ya, y hoy, ¿qué tal? No, fíjese que me siento peor. No, inmediatamente, véngase para acá porque lo vamos a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Sistema de gestión de la información, registro y análisis de los datos. Bueno, esto la OMS establece que en nuestros países, en los países del mundo que tenemos COVID, tenemos que tener informática, ¿verdad? Computadoras, programas, softwares, aplicaciones, que nos van a dar así, diariamente, todas las cantidades que hemos estado hablando, ¿verdad? Y bueno, a las 3 preguntas de esta semana, ¿está controlada la pandemia? No. ¿Está el sistema de salud listo para enfrentar lo que sigue? No, es como nacional, ¿no? ¿Se vigilan los contagiados y esos contactos? Creo que no en todos lados, ¿verdad? Entonces, cuando pongo yo ahí aún no, es porque es prioritario sectorizar. O sea, no es todo el país, no se puede asumir que todo el país es por sectores. O que todo el país está mal o que todo el país está bien. Exactamente, es decir, exactamente. Sectorizar. Hay que sectorizar. Por ejemplo, fundamental. Es imposible que Roatán vaya a pasar a otra actividad. Mientras no contengan, sí, mientras no hayan indicadores de así contención. Otras preguntas claves son la economía, la seguridad, los derechos humanos, la seguridad alimentaria y la opinión pública. Esas preguntas son las que la mesa sectorial, intersectorial, que no es el sistema sanitario, tendría que aportar en esa discusión, porque yo sé, y aquí lo han hecho muy bien, cuando tomaron la decisión de abrir a tal fase, todo esto que hubo, ¿verdad? Identificaron sectores de qué ciudades, por casos, de acuerdo a los casos,
Pero entonces ellos, espero yo, imagino yo, y de alguna manera se ha comentado, aportaron eso, ¿verdad? Que hay sobre economía, está la seguridad controlada, los derechos humanos, hay asuntos éticos, la seguridad alimentaria, ¿verdad? Toda esta comida que usted acaba de mencionar, la opinión pública. ¿Qué dice el público, verdad? Mire cómo estuvimos nadie quería que abrieran los buses, ¿verdad? Pero bueno, entonces, claro. O sea, yo no escuché a nadie, que excepto a los transportistas, que dijeran que abrieran, ¿verdad? Sí. Entonces... Conclusiones. Permanente actividad en la pandemia, la identificación de casos, la realización de pruebas de detección, el aislamiento de casos, el rastreo de contactos, la cuarentena. Eso es algo que yo dije en algún programa anterior, esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces usted ve que esas 5 cosas son lo que hemos estado haciendo, que yo creo que hoy sí ya lo tenemos más estructurado, no como al principio, ¿verdad? Entonces solo es de que lo echemos a andar, lo mejoremos y lo fortalezcamos sector por sector. Sector por sector. Y bueno, y no hay nada más que inventar. Ya todo está dicho y, como le digo, ya está armado. Ahora ya se aportó una nueva herramienta, pero sigue siendo diagnóstico, sigue siendo identificación de casos, sigue siendo las pruebas de detección. Entonces solamente es que estamos agregando, afinando, mejorando esos 5 cosas, ¿verdad? Así que la gente también tiene que pensar en el 5.º lugar, que aquí podríamos estar de repente volviendo a cuarentena. Si en caso esto se dispara de tal forma que se vuelve incontrolable y que los fallecimientos se vuelven... Yo siempre insisto, aquí hay un 50-50. La población tiene que tomar sus medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y social, lavado frecuente de manos o el uso de gel. Pero también de quién depende la identificación de los casos, de quién depende la realización de pruebas de detección, de quién depende el aislamiento, el rastreo de los contactos, de quién depende. Eso es del sistema sanitario. Del sistema sanitario, así que para eso están ahí. O sea, entonces ahí estamos 50-50. Ese cuestionario es realmente para el sistema sanitario. Claro, entonces, claro. Es que lo que quiero decir es que no nos echen sobre la población la responsabilidad de esto. Es un 50% de responsabilidad de la población adoptar las medidas de bioseguridad, ser disciplinado y no andarse exponiendo. Por eso pero también el gobierno tiene que hacer su parte, ¿verdad? Sí, por eso abajo también está la parte, el otro 50%, que es la parte circunstancial, las medidas comunitarias, ahí donde esas son las que varían de país a país. O sea, ¿cómo lo va a hacer Costa Rica? ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Eso depende de todo eso. Y los grupos vulnerables, yo quisiera que no nos olvidáramos de los grupos vulnerables. Grupos vulnerables, ¿quiénes son? Los ancianos, porque son los que tienen más riesgo de muerte, y la gente que está en primera línea del servicio sanitario. Miren, parece mentira, pero a veces, bueno, se menciona mucho que los médicos son héroes. Yo no me incluyo ahí porque yo estoy en segunda línea, por decirlo así, hay que aclararlo. Pero realmente la gente tiene que entender, ¿verdad?, que es un drama para una enfermera, para un médico, para esta gente que está en esos viajes barriendo, el saber que ahí hay un COVID, que en un momento dado un rocío de esos y le cae y se infecta y se va para su casa infectado, ¿verdad? Y para infectar a su familia. Sí. Ahí si aún a eso no le paga. Pues eso es el drama también, ¿verdad? Doctora, muchas gracias. Bueno. Muy amable. Está bien. Gracias. Vale. La doctora Silvia Portillo es patóloga y epidemióloga del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax. Vamos con una información de última hora.